3 días de conferencias, 13 ponentes y un nombre propio, Carlos de Gante. Es la carta de presentación del 14º curso de verano Ciudad de Tarazona, que tendrá lugar del 17 al 19 de julio y que este año gira en torno a la figura de quien fuera rey y emperador a comienzos del siglo XVI, un momento de transformaciones. A partir de ese momento, la monarquía hispánica sí se puede decir que es una monarquía universal y conocerá importantes victorias, pero también importantes desastres a lo largo de los tiempos como consecuencia de su apertura a Europa. Y a veces se olvida también cómo el último de los Trastámara, la reina Juana, va a permanecer en un castillo, el castillo de Tordesillas, hasta el final de sus tiempos. Y por lo tanto, Habsburgos y después de los Habsburgos, Borbones, España se ha convertido en una monarquía universal. Y sobre ello vamos a hablar de lo micro y de lo macro. Vamos a hablar desde el friso del ayuntamiento, algo fundamental en este patrimonio arquitectónico de Tarazona. ¿Qué está pasando con esa monarquía universal? No en lo pequeño, sino en lo grande, y por lo tanto hablaremos de América, hablaremos de descubrimientos importantísimos, con una importante herencia que todavía se puede observar en esas tierras americanas a partir de la monarquía del emperador Carlos. Y vamos a hablar, insisto, de lo pequeño, pero vamos a hablar de lo grande. Esa es nuestra idea en este año 2017. Recordar ese momento histórico, pero también muchos de los elementos que actualmente podemos encontrarnos en muchísimos países del mundo, sobre todo en la América hispana, se van a acuñar en este momento histórico, en el año 17. El propio Ignacio Ruiz hablará de otro personaje histórico clave en aquel entonces, el cardenal Ximénez de Cisneros. Una persona muy vinculada también con Tarazona, como es el cardenal Cisneros, puesto que fue aquí en Tarazona en donde obtuvo el capelo cardenalicio como consecuencia de ese apoyo que Fernando el Católico le da, como consecuencia de ese apoyo a su vez que el cardenal Cisneros le había dado como consecuencia de los disturbios acontecidos en Castilla tras la muerte de la reina Isabel y la llegada al poder de su hija Juana, acompañado de su esposo Felipe el Hermoso. Ese enfrentamiento tan poderoso que van a tener Felipe y el propio Fernando el Católico va a tener un artífice para que la balanza se vaya hacia el lugar de Fernando el Católico. Ese elemento va a ser la muerte de Felipe el Hermoso, pero también el apoyo de Fernando el Católico conseguido a través de la figura del cardenal Cisneros. El poder de Carlos es inmenso. Estamos hablando de una época en donde el poder de la monarquía reside fundamentalmente en la figura del monarca. Tampoco es un poder ilimitado por cuanto el monarca se somete al ordenamiento jurídico. Aquí en Aragón lo conocemos perfectamente como para ser rey tienes que asumir el ordenamiento jurídico resnícola. Por ejemplo, en Castilla el monarca gobierna con mayor intensidad de poder por cuanto las instituciones están más sometidas al poder del monarca. Como decía un buen amigo mío, el monarca gobierna y lleva su poder hasta donde puede. No es infinito, pero es muy grande. Tan grande que Carlos I de España fue el único monarca que ostentó el título de emperador. Soy rey y señor de una serie de territorios históricos, pero el imperio es otra cosa. Entonces cuando, sobre todo en América, me hablan, no, porque el imperio español, digo, ¿qué imperio español? ¿Dónde ponía eso? Es algo que se acuña fundamentalmente en el siglo XVIII, se machaca mucho más en el siglo XIX y ahora tenemos los efectos. El efecto también de las colonias españolas en América. América nunca fue una colonia. Incluso hay documentos, yo he retado a muchísimos profesores en muchísimos lugares del mundo, señores, el primero que me traiga una ley en donde diga que América era una colonia, le invito a cenar. Todavía no he pagado ninguna cena. No hay ninguna colonia. O sea, América era tan Castilla como Madrid. México era tan Castilla como Valladolid. Buenos Aires era tan Castilla como Córdoba. Lo que pasa que, claro, volvemos una vez más a los tópicos. El imperio, el imperio, el imperio. Nunca hubo un imperio español. Hubo un emperador. Y de todo ello hablarán una docena de ponentes de prestigio entre profesores y catedráticos universitarios, además de escritores y otras personas con mucho que decir sobre Carlos V. Está muy equilibrado el curso, incluso hemos invitado a
a Amparo. Amparo Donderis es la archivera de Sigüenza, en donde se almacenan muchísimos documentos de la época de Carlos V. Sobre todo, a veces se nos olvida de la lucha que tiene Castilla, también otros territorios españoles, pero la lucha que tiene Castilla hacia lo desconocido, ¿no? Es el origen de lo que es ese levantamiento de los comuneros, ¿no? El miedo, viene una persona de fuera que no tiene consejeros castellanos, que utiliza otra lengua distinta a la nuestra. Pues ahí en Sigüenza se almacena mucha documentación en torno a lo que ha acontecido en ese momento histórico tan complicado, pero también con tantas posibilidades que aportó a esa nueva monarquía hispánica. Los interesados en participar en este curso, organizado por el Ayuntamiento de Tarazona, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Cátedra Universitaria España-Israel, ya pueden inscribirse de forma gratuita en el área de educación del Ayuntamiento.